A ver. En la primera pregunta, arrancamos, ya arrancamos. A ver, la primera pregunta me dice lo siguiente. Marque la alternativa donde hay más morfemas derivados, ¿no? Donde hay más morfemas derivativos. A ver, aquí hemos tenido, a ver, un 62%, ¿sí? Un 62% de estudiantes, pues, que han marcado la respuesta correcta, ¿no? Por ello he visto que me ha colocado uno que desconoce la respuesta. No es la primera vez que observo ello. Bueno, en otras preguntas también. La primera vez que pasa, pero bueno. Exacto. En la primera me dicen morfemas derivativos. Recuerda, si me piden morfemas derivativos son aquellas palabras que de una raíz se están formando o está formando un nuevo término. Es por ello que es la alternativa C. ¿Sí? Es la alternativa C. Campesino. Campesino es un morfema derivativo. ¿Sí? Está derivando de la palabra, pues, campo, ¿no? De ella deriva. Campesino deriva de campo. Entonces, mi raíz, que es camp hasta P, estoy añadiendo en este caso un sufijo y estoy derivando la palabra, estoy formando un nuevo término que tiene pues también un nuevo concepto. Entonces, en la alternativa, en la pregunta 1, la alternativa va a ser la C, ¿sí? La alternativa es la C. Vamos a la pregunta número 2. En la pregunta 2 ha habido un 40% de estudiantes que han marcado la respuesta correcta. Sin embargo, hay un empate entre la alternativa B y la alternativa D. Sin embargo, tienes que leer la pregunta. ¿Qué te dice la pregunta? Identifique la alternativa donde aparece nombres colectivos. Nombres colectivos. No me dice un nombre colectivo, solo uno, no me dicen nombres en plural. Es decir, que mi oración tiene que presentarme de 2 a más colectivos, porque si observas las alternativas, en casi cada una de ellas encuentras colectivos. Entonces, si me piden nombres colectivos, ¿sí? Colectivos, por eso te digo, lee bien la pregunta. Incluso ha habido un empate, no me han puesto la D. Obviamente tú sabes que Jauría es colectivo, correcto, pero es el único que se encuentra. En la alternativa B encontramos dos, alumnado y bosque. Esos son mis colectivos, plural, ¿sí? Colectivos, plural. Por eso, cuando te digo, lee bien la pregunta, no lo hagas a lo apurado. Tienes 15 minutos para desarrollar la evaluación. Hazlo con calma. Observa bien las preguntas, lee bien las preguntas. Porque siempre hay, pues, ¿no? La idea de hacerte caer en la incorrecta, ¿sí? En la incorrecta. Entonces, estos son mis colectivos, ¿sí? Estos van a ser mis colectivos. A ver, vamos a la número 3. Vamos a la número 3. Me dice, señale la opción en la que se presentan más pronombres, ¿sí? En la que se presentan más pronombres. Aquí hemos tenido un 44% de alumnos, pues, que han llegado a lo que es la respuesta, ¿no? Sin embargo, muchos han colocado la alternativa A también. Vamos a ver. Dice, mi hermano le compró una mochila a mi sobrino. Primero recuerda lo siguiente. No confundas a los pronombres con los determinantes. No los confundas. Recuerda que el pronombre reemplaza. El determinante acompaña, modifica. Si tú me dices que es la A por mi hermano
por el una y por el de mi sobrino, te estás confundiendo. Te estás confundiendo. Porque el mi es posesivo, pero un determinante. Porque está acompañando ¿a quién? Al sustantivo. No lo reemplaza, lo está acompañando, lo está modificando. Es decir, ese pronombre mi está funcionando como un modificador directo. ¿Cierto? No los confundas, ¿sí? No los confundas. Aquí va a ser la alternativa D, exacto. Ella, sí, ella me está presentando a mi pronombre relativo, a mi pronombre personal, perdón. Ella es mi pronombre personal. El o es un pronombre personal. En el caso de la A tienes el e, pero en el caso de la E tienes a ella y tienes al o. Entonces, no los confundas, ¿sí? No los confundas. Recuerda, el pronombre solamente es un reemplazo. El pronombre es un reemplazo, ¿no? Así como... A lo mejor no digo nada. 4. Señala la alternativa que no presenta, me dice, que no presenta verbo impersonal. Aquí en la 4, a ver. Ya no me duele, dice. Ya no me duele, dice. Nadie te cree. Ni tú mismo te lo crees. A ver, en la 4 ha habido también un 40% de estudiantes que han llegado a la respuesta correcta, ¿no? Un 40%. Pero hay otros que también me han marcado la alternativa C. Dice verbo impersonal, ¿sí? Que no presenta verbo impersonal, que no presenta, ¿sí? Que no presenta, es decir, ¿qué es el verbo impersonal? ¿Recuerdas? El verbo impersonal es aquel que no te presenta al sujeto, correcto, que no te va a presentar al sujeto, no te lo va a presentar por nada del mundo. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Aquel que presente un verbo personal, es decir, así sea tácito, lo tiene que presentar dentro de la oración. Eso es el verbo impersonal, aquellos que no me dan a conocer al sujeto. E incluso el verbo impersonal se relaciona con el clima y estaba en tercera persona. Entonces, aquí es la alternativa A. Había llegado con su esposa. ¿Quién había llegado con su esposa? El sujeto tácito. Sujeto tácito. Tengo al sujeto dentro de mi oración. Entonces, ahí tengo a mi sujeto tácito. En el caso de la C, en Chachapoyas llueve torrencialmente. Tiene sujeto impersonal. Llueve. Clima. Tienes complemento circunstancial del lugar y tienes de modo. No hay sujeto. Recuerda, verbo impersonal, no existe el sujeto, ¿sí? No existe el sujeto, no existe. En la B, había pocos colegas en la fiesta. Tú preguntas, ¿qué había? Y la respuesta es, pocos colegas. Si tú me dices que pocos colegas es el sujeto, ¿sí? Es porque no has buscado al objeto directo. Si tú lo reemplazas, pocos colegas, por el objeto directo, sería, ¿cómo lo reemplazarías? Los había, ¿cierto? Lo vas a reemplazar por el objeto directo. Si tú preguntas quiénes habían, no hay respuesta. Por eso siempre te he dicho, para encontrar al sujeto dentro de la oración, primero pregunta quién, luego pregunta quiénes, si el verbo está en plural, y por último pregunta qué. ¿Por qué? Porque el qué también se relaciona con el objeto directo. Por eso ten en cuenta el orden. Siempre te he dicho que tengas en cuenta el orden. ¿Quién?
¿Quiénes? Y por último, ¿qué? Para que puedas encontrar al sujeto. Si por los dos primeros no lo encuentras, preguntas ¿qué? Y para que te des cuenta si es el sujeto o no, lo reemplazas por el objeto directo. Para que veas si tu oración presenta objeto directo o me está presentando al sujeto. ¿Mm? Entonces, siempre tienes que hacer las preguntas pertinentes. Para encontrar al sujeto, siempre tienes que hacer las preguntas pertinentes. ¿Qué sería sintácticamente pocos colegas en la fiesta? Pocos colegas viene a hacerte objeto directo. En la fiesta es complemento circunstancial del lugar. Claro, tú dices lo sabía. ¿Quiénes? Pocos colegas. Lo vas a reemplazar. ¿No? Lo vas a tomar cada uno por su lado. Uno es objeto directo y el otro es complemento circunstancial del lugar. En la fiesta. ¿Dónde? En la fiesta. ¿Sí? Ok. Y pasamos a la pregunta 5, que me dicen locuciones preposicionales. Aquí en la pregunta 5 ha habido 24% nada más de estudiantes que han recordado las locuciones preposicionales. Hay un 4, ¿no? Hay 4 estudiantes que me han colocado que no saben, no opinan. Y son dos cosas, ¿no? Son dos cosas muy puntuales que justamente te da a conocer ese que desconoces. Está bien, uno, que seas sincero con que no recuerdas. Es muy importante que seas sincero si recuerdas o no recuerdas y que no marques a la champa. Pero dos, también me da a conocer de que no estás repasando. Y recuerda, tienes el temario. Tienes o ya sabes qué temas te van a venir en tu examen. Entonces, si teniendo en cuenta ello no repasas lo que has tenido o los apuntes que has hecho en algún momento, ¿no? Tienes que hacerlo. Por eso se te da el temario con anticipación para que sepas qué temas te van a venir, para que vayas repasando qué temas vienen y el examen no te agarre de sorpresa. Es como si tú vayas al examen de admisión sin haber estudiado. Creo que eso es incorrecto, ¿no? Sucede lo mismo con esas preguntas. También tienes que repasar. Si sabes el temario, ¿sí? Si sabes el temario, pues hazlo, ¿sí? Hazlo. Repasa, busca. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo no te queda claro, pues preguntas, escribes, profesor, ¿sabe qué? No sé esto. ¿Qué significaba esto? Se te da una respuesta. Pero si no lo haces, si no preguntas, si eres indiferente ante ello, pues no estás estudiando de la forma adecuada. Pon de tu parte, ¿sí? Pon de tu parte, por favor. En la pregunta 5, la respuesta va a ser la alternativa B, ¿no? La respuesta es la B. A Diana le gustaba bailar hasta con un maniquí. Recuerda, si son locuciones preposicionales, ¿sí? Si son locuciones preposicionales, el elemento importante, ¿cuál es? Que inicia con una preposición. Ahora, hay dos formas de encontrar locuciones preposicionales. Uno, que es una preposición, un sustantivo y una preposición, y el otro es el que inicia netamente con una preposición, ¿sí? Que va a iniciar netamente con una preposición. A ver, ¿por qué no sería la A? Dice, hoy fue postergado el examen de admisión. En este caso, el examen de admisión, todo ello es una frase nominal. Entonces, este examen de admisión, todo ello es una misma idea, forman parte de una misma idea. En el caso de la B, en cuanto salga de la universidad, esto es tiempo. En cuanto salga. Estoy hablando del tiempo, no la preposición, sino del tiempo. Tienen que estudiar para ingresar a la universidad. Igual, no estoy teniendo una locución preposición. En cambio, a Diana le gusta bailar con un maniquí, bailar hasta con un maniquí. Esta expresión con un maniquí me está dando a conocer a quién, a la locución preposicional. Gracias a ello estoy encontrando mi locución preposicional. Recuerdan, había locuciones sustantivas, locuciones adverbiales, locuciones verbales, locuciones preposicionales. Entonces,
¿sí? Esta es una locución preposicional con un maniquí. ¿Sí? Entonces, hasta allí. ¿Dudas, preguntas, consultas? Dudas, preguntas, consultas, chicos, hasta acá con las 5 preguntas que han tenido que desarrollar. Está claro, profe. ¿Sí? Ok. ¿Todo bien? Entonces, como te digo, sinceramente, repasa. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no, haz la pregunta. Pregunta, sin miedo, pregunta. No te puedo responder en ese mismo momento si es que estoy ocupado, pero te puedo responder después. Pero pregunta si tienes alguna duda. No te quedes con la duda. A ver, te repito la pregunta 5. En la pregunta 5 te piden locución preposicional. La locución preposicional es aquel elemento que inicia con una preposición, pero te va a dar la expresión o la idea, o vas a poder reemplazarlo por otro término. Esa es una locución preposicional. Bueno, más que todas las locuciones, ¿no? Las locuciones las puedes reemplazar por otra expresión. Sin embargo, una característica de la locución preposicional es que tiene dos formas de expresarse. Una, que es la más común, donde tienes una preposición, tienes un sustantivo y sigue otra preposición. Pero hay otros elementos, otras locuciones preposicionales que solamente inician con la preposición. Ahora, en el caso de aquellos alumnos que han marcado la alternativa C, porque me dicen, profesor, empieza con en es una locución. Sí, pero te está dando en cuanto salga, te está dando la referencia del tiempo. La preposición no te da referencia de tiempo. El complemento circunstancial de tiempo sí, en cuanto salga. Eso es un complemento circunstancial. No es una locución, es un complemento circunstancial de tiempo. Esa es la diferencia entre la B y la C, ¿no? Que es donde más han marcado, pues, las preguntas. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a pasar a la clase, ¿no? Hacer la retroalimentación de la clase e ir respondiendo, pues, las preguntas de la tarea, de las tareas de los ejercicios en clase. ¿Sí? A ver, primero, ¿qué entendemos por, por morfología? Lo siento, se me lengua la traba. ¿Qué entendemos por morfología? La morfología, ¿no? Recuerda que la morfología es la estructura de la palabra. ¿Cómo se forma una palabra? ¿Qué presenta raíz? Si presenta prefijos, si presenta sufijos, si presenta infijos. Recuerda, prefijo antes, sufijo después e infijo en medio, ¿no? En medio de la palabra, son infijos. Ahora, dentro de esta morfología, nosotros teníamos el famoso morfema. ¿Qué era el morfema? El morfema era la unidad mínima de la gramática que expresa conceptos. Es decir, los morfemas te expresan conceptos, ¿cierto? Dentro de este morfema yo tenía clases. Mi primera clase era el morfema lexical. ¿Qué es el morfema lexical? Como bien su nombre lo dice, es el núcleo de la palabra, que a partir de él se forman palabras flexivas o derivadas. Es decir, que el morfema lexical es la raíz, ¿sí? El morfema lexical es la raíz de la palabra. Ese es tu morfema lexical, el núcleo de la palabra, lo que forma las palabras, tu raíz. Junto a ese morfema lexical se crea el morfema gramatical. ¿Qué es el morfema gramatical? El que convierta el lexema en palabra, es decir, el que convierta el morfema lexical al añadirle una palabra flexiva o una palabra derivada, la convierte ya en un término con significado propio. Es decir, primero tienes el morfema lexical y luego tienes el morfema gramatical cuando ya añadiste una palabra flexiva o derivativa. Ahora, dentro de este morfema gramatical, los flexivos se van a dividir en simples y compuestos. ¿Sí? El morfema gramatical flexivo se deriva en simple, donde se expresa el género y el número. ¿Sí? Se va a expresar el género y el número. Y el compuesto, o también llamado amalgama, se relaciona con el verbo. Recuerda, se van a relacionar con el verbo. ¿Por qué?
Porque te expresa modo, tiempo, aspecto, número y persona. Entonces, el morfema gramatical flexivo compuesto o también llamado amalgama se van a relacionar con los verbos. Entonces, cada vez que en una oración, la desinencia verbal, eso es más que todo para para los gramaticales, correcto. Cada vez que tú observes un verbo y de ese verbo te digan o te expresen, ¿no? ¿Cuál de las siguientes expresiones presenta un morfema gramatical flexivo compuesto o amalgama? Ya sabes que tienes que marcar al verbo. El verbo te presenta todos estos elementos. Para aquellos que no tienen referencia de qué es la desinencia es la palabra que acompaña a la raíz. Es esta expresión derivada que te permite formar un nuevo término. Esa es la desinencia. Se presenta tanto para el simple como para el compuesto. Por ejemplo, yo te doy la palabra canté y yo sé que esa E al final me está mostrando modo, tiempo, aspecto, número y persona. Pero está variando pues la raíz, ¿no? La está cambiando, la está formando en una nueva palabra. A ello también se denomina pues desinencia, ¿sí? Desinencia verbal. Correcto, gracias Joaquín por tu aporte. Entonces, eso es la primera parte que tú tienes que conocer, ¿sí? Es la primera parte que tienes que saber. ¿Qué más tienes que saber? ¿Qué más tienes que conocer? O recordar que los derivados crean una nueva unidad, es decir, una palabra. Entonces, cuando te pidan una palabra derivada, ya sabes que estás formando un nuevo término. Hace uso de prefijos antes de la raíz, sufijos después de la raíz, o también puedes hacer uso de infijos que van en medio de la raíz. Esto es lo que tenemos con morfemas y sus clases, ¿sí? Esto es lo que va a estar relacionado al morfema y sus clases. Lo otro que tienes que recordar son los famosos alomorfos. ¿Qué son los alomorfos? Los alomorfos es la variación del morfema. ¿Cómo este va a variar? Por ejemplo, el morfema plural tiene dos alomorfos, tanto la S como la terminación ES. La S cuando termina en vocal y la ES cuando termina en consonante. Entonces, allí tendremos dos alomorfos primero, cuando terminan en S o cuando terminan en ES. Luego, ¿sí? Luego, el morfema IN también tiene dos alomorfos. Uno, la I, que se antepone a las consonantes L o R para dar la referencia de negación, y también pues el IN netamente expresado, ¿no? Entonces, allí tengo dos alomorfos también. Para una sola expresión tengo dos alomorfos. Pero no es el único alomorfo de negación, ya que el des también forma parte de estos alomorfos, ¿sí? El des también te da la referencia de negación. Entonces, estos son tus alomorfos. En plurales, SES, y cuando hacen referencia a negación con el IN, tenemos la I y tenemos el IN netamente, ¿sí? El I netamente. Y también pues tendremos el des, ¿sí? También vamos a tener el des. Eso es para los alomorfos. En el caso del morfo, recuerda que el morfo es la materialización del morfema. Es decir, es lo que cualquier hablante pronuncia o escribe para significar algo concreto. Eso es el morfo, es la materialización del morfema. Es decir, ya es lo que tú vas a decir netamente lo que estás escribiendo. Esta palabra ya tiene un concepto completo. Eso es el morfo. ¿Sí? El morfo es eso. Ya no vas a derivarme o no vas a decirme qué representa cada una de las palabras, sino que me das la palabra completa, ya la palabra escrita con el significado que le pertenece. Eso es el morfo. Entonces, eso es el alomorfo y eso es el morfo respectivamente. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver las segmentaciones morfológicas. Primero, dice, el alomorfo puede tener género
No, mayormente los alomorfos te presentan ideas de negación, que es el donde más se presenta. El alomorfo te presenta más eso. Número sí. Número ya sabes que puede presentar S o S, es decir, plural o singular. Ellos sí te presentan, pero género no. Porque estas expresiones, estos prefijos que tú puedes emplear, no presentan género, ¿no? No presentan un género. Sí presentan pluralidad, eh, plural, plura- pluralidad, pero en este caso género no. A menos que a la palabra que estén modificando, ¿no? Ella sí me presenta esta variación. Claro, a menos que en la palabra que modifican, sí. Por eso te digo, la palabra como tal sola, la palabra como tal sola, es decir, el alomorfo solo no me presenta género, pero si se une a una palabra, esta palabra sí puede tener género y número. Claro, él me está preguntando, el alomorfo tiene género, no la palabra que está acompañada de un alomorfo. El alomorfo solamente, es decir, él netamente te presenta número, pero cuando se añade otra palabra ya adquiere el género. A ver, si se me lengua la traba, ¿no? En las primitivas, ¿sí? En las primitivas, vamos a tener las raíces de las palabras. Las primitivas son las raíces, ¿sí? Ellas van a ser las raíces. En las derivadas son aquellas raíces a las cuales se les está añadiendo un prefijo o en algunos casos se le añade un sufijo, pero se forma una nueva palabra con un nuevo significado. Las expresiones simples son solamente palabras, palabras con un significado propio. Esas van a ser las simples. Las de composición es cuando tú unes dos o más morfemas para formar un tercer término. La parasíntesis es cuando añades a una raíz, a una palabra, tanto prefijos como sufijos, ¿no? Esa es la parasíntesis. La sigla, la sigla es la forma abreviada de organizaciones, instituciones. Ahora, recuerda que la sigla se deletrea, todas las palabras van en mayúsculas y no importa la cantidad de letras, todas se tienen que deletrear y todas van con mayúscula. En el caso de la acronimia, también igual, son abreviaturas, pero estas se tienen que leer. Si las acronimias pasan de 4 letras, solamente la primera va con mayúscula y las demás van con minúscula. En el caso de RENIEC, el caso de SUNAT, de MINEDU, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos el acortamiento, cuando reducimos una palabra porque nos da pereza, pues decirla de forma completa. Y por último, las onomatopeyas, que son ruidos o sonidos que hacen los animales o también los golpes, ¿no? Tú que has leído, pues, Condorito, tú que lees mangas, que lees cómics, cuando se golpean, pues te salen los golpes, ¿no? El sonido del golpe ya. Eso es una onomatopeya, ¿sí? Eso es una onomatopeya. Entonces, esas son las segmentaciones morfológicas. Primitivas, derivadas, simples, composición, ¿no? Para síntesis, sigla, acronimia, acortamiento y onomatopeya. Claro, el BAM, ¿no? El BAM es una onomatopeya. ONU es una acronimia, correcto. ONU es una acronimia. A ver, vamos a desarrollar las preguntas para ir viendo cómo se ha trabajado esa parte. A ver, la primera pregunta me dice lo siguiente. Señale la opción donde hay solo morfemas gramaticales flexivos. Solo morfemas gramaticales flexivos.
Recuerda que te tiene que dar género y número. Te tiene que presentar género y número. Ujú. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál sería? Recuerda, te tienen que presentar género y número, ¿sí? Te tienen que presentar género y número. Recuerda, todas las palabras se tienen que presentar género y número. Ajá. ¿Cuál sería? ¿Se dejó de compartir? A ver, a ver, a ver. A ver, me avisan si logran observar de nuevo la pantalla. ¿Ahora se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Ok. Aquí, ¿sí? Aquí va a ser la alternativa B, ¿sí? La alternativa va a ser la B. ¿Sí? La alternativa B. Ahora sí la ves. Ya está. Aquí es la alternativa B. Profesora, género, número, niños, género, número, e incluso los artículos, ¿no? Te están presentando todo ello. Te presentan muchas más cantidades, muchos más elementos que presentan pues este género y este número. Más que todo para profesor y para niños, que son los más resaltantes. 2. ¿No ves, Miriam? A ver, voy a dejar de compartir, voy a compartir porque su compañera dice que no logra observar. Den un segundo, ¿sí? A ver. A ver, me avisas, Miriam, si logras verla ahora sí la PPT. A ver, en la número 2 me dice, marque la alternativa donde se observe alomorfos de negación. Entonces, actualiza, Miriam, tu página, actualízala, porque ya dejé de compartir y volver a compartir. Intenta tú actualizar la página para ver si logra cargar la PPT, si logra cargar la pantalla. Correcto, en la pregunta 2 es la alternativa C, ¿no? Es la alternativa C. Desatinos e inmadurez, ¿no? La inmadurez, y tengo el la inmadurez de su mentalidad lo hizo cometer muchos desatinos, ¿no? El desatinos. ¿Por qué no la D? Porque la palabra inmensa no tiene un in, aquí no es negación. Quítale el in. ¿Qué te queda? Mensa. Mensa es una palabra eh, la cual le puedes quitar o le puedes dar un aspecto de negación. No, ¿verdad? Claro, inmensa no es negación. ¿Sí? Inmensa no es negación. Listo, Miriam. Claro, pero igual es un sinónimo, pero no te da la idea de negación. Si tú dices inmensa, ¿qué es? Menos tonta, no, ¿verdad? Aquí estamos hablando del volumen. Su inmensa o su gran sonrisa, su inmensa sonrisa nos desanimaba. Pero recuerda que estamos en el Perú, no en México, ¿no? Así que
Pregunta 3. Bueno, pasamos no a la 3, sino a sustantivos, para luego pasar a las siguientes preguntas. A ver, sustantivos. ¿Qué era el sustantivo? La palabra que te designaba el nombre o los elementos relacionados a su realidad o referentes. El desatinos viene de atinar, ¿no? El de atinar, ajá. El desatino es cuando no estás o no estás haciendo las cosas correctas. El atinar es cuando das en el blanco, por decirlo de una forma. El desatinar es cuando no llegas a eso. Ahí está el de negación, desatinar. A ver, entonces, el sustantivo nos daba en cuenta esto, ¿sí? El sustantivo nos expresaba nombres, elementos que hacían referencia a su realidad. Dentro de los sustantivos teníamos a los sustantivos propios, que te nombran a los seres para diferenciarlos de su especie, ¿no? A elementos de su propia especie. Aquí tenías los nombres de tus mascotas, ¿no? Como Guau Guau, como Michilo, como Fatiga, como Hércules, Kratos, no sé qué otros nombres más le podrías poner. No solamente a tu mascota, sino los nombres propios que tú tienes, ¿no? Bueno, aquí también entran dentro de estos sustantivos propios. Luego, los sustantivos comunes es el que te designa cualquier persona, animal o cosa, ¿sí? No seas malo para ponerle Bad Bunny a tu mascotita, ¿no? Filomeno, bueno, Filomeno. Nombre para conejo, Filomeno. O así se puede interpretar. Yo me acuerdo que tenía un amigo que tenía un nombre, su conejo se llamaba Filomeno. Pero bueno, continuamos, retomando. Entonces, los comunes te presentaban ello. Personas, animales o cosas, ¿sí? Personas, Caldita, muy buen nombre. Me gusta. Lo tendré en cuenta. Los sustantivos abstractos son aquellos que no son perceptibles por nuestros sentidos. ¿Recuerdas, no? Por ejemplo, aquí en el abstracto estaba lo que a ti te falta. ¿Qué cosa? Amor. Aquí tenías el amor, por ejemplo, abstracto, que no es perceptible por los sentidos. Aquí estaba el amor, ¿no? Lo que tanto te falta. Bueno, imperceptible, ¿no? Son imperceptibles, son abstractos, no los puedes ver, no los puedes tocar, no los puedes sentir, no los puedes oler, ni morder incluso. Sustantivos abstractos. En cambio, el concreto sí, es perceptible por tus sentidos, ¿no? Por ejemplo, el viento, un golpe, la comida, son perceptibles por tus sentidos, son concretos. Teníamos también los sustantivos primitivos que hacían referencia a la raíz, ¿no? A la raíz. Pero también habían sustantivos derivados, que de esta raíz, pues le añadíamos un sufijo y formábamos una nueva palabra, ¿sí? Formábamos una nueva expresión. Los sustantivos simples vienen a ser las palabras, ¿sí? Las palabras. Y el compuesto es cuando uníamos dos palabras para formar un tercer término, ¿no? Como girasol, cortapapel, cubrecama, madreselva, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son mis sustantivos, ¿no? Los sustantivos y sus tipos. Dice metafísica. ¿Sería concreto o abstracto? ¿Dónde encuentras la metafísica? ¿Qué referencia te da la metafísica? ¿En dónde lo sitúas? ¿Puedes hacer uso por medio de tus sentidos de la metafísica o todo lo haces mental? Claro, si todo lo haces mentalmente es abstracto. Exacto. Son abstractos, son ideas. Solo son ideas. Ok. Estos son los sustantivos entonces, ¿sí? Estos van a ser los sustantivos.
Propios, comunes, abstractos, concretos, primitivos, derivados, simples y compuestos. Genial, ¿sí? Genial. Diferencia entre primitivo y simple, que el primitivo es la raíz y el simple es una palabra cualquiera. O sea, el primitivo siempre es una raíz. De esa raíz se crean nuevas palabras. Pero el simple es una palabra, ¿no? Una palabra nada más. Por ejemplo, borrador. Es un sustantivo simple, pero no es primitivo. ¿De dónde deriva? ¿No? Ellos van formándose a través del tiempo, pero van cambiando su expresión. El primitivo siempre es la raíz, de donde tú puedes crear nuevas palabras, de donde puedes formar. Y luego tendremos a los pronombres, ¿no? A los pronombres. A los pronombres. En el caso de los pronombres, ¿sí? En el caso de los pronombres, recuerda que el pronombre carece de significado propio y es de inventario cerrado. ¿Por qué es de inventario cerrado? Porque ya existen esos pronombres y no se pueden crear más. Son los únicos pronombres que tú vas a observar a lo largo de toda tu existencia. No se van a dar más pronombres. Y pues el pronombre es un elemento que le gusta reemplazar, ¿no? Esa es su única función, reemplazar. Teníamos pronombres personales que reemplazan netamente al sustantivo dentro de la oración, ¿no? Ella, ellos, él, yo, tú, ¿no? Entre otros. Los pronombres posesivos, cuando hacían referencia a pertenencia, ¿no? Algo que te pertenece dentro del discurso. Por ejemplo, mío, ¿no? Este libro es tuyo y este es mío, ¿no? Ahí está, posesivo, pertenencia. Este libro es tuyo y este es mío, que a mí me pertenece, mío. Posesivo en cuanto a pronombres. Demostrativos igual te indican una lejanía, una proximidad, ¿no? Ya sea temporal en el discurso. Teníamos el este, ese, aquel, ¿no? Los relativos, que son los que tú más has observado a lo largo de todo el lenguaje, que son los que más se emplean, los que más se usan, son los que te van a indicar una relación con antecedente. Recuerda que el relativo te sirve para subordinar al verbo, para encontrar la proposición subordinada. No, el relativo es el que más encuentras. Los interrogativos y exclamativos te indicaban una pregunta o una exclamación. Eran parecidos a los relativos, solamente que con tilde. Los indefinidos te indicaban o te expresaban una acción indeterminada, ¿no? No identificaban ni a personas ni a cosas, no te decían cuánto es, solamente que te daban una cantidad inexacta. Y por último, los numerales, que te indican una cantidad o sucesión. Señalan a seres y objetos contables, ¿no? Señalan a seres y objetos contables. Estos son los pronombres, ¿sí? Estos van a ser los pronombres. Ok. A ver. Todo o mucho sería indefinido siempre y cuando está reemplazando dentro de la oración, ¿sí? A ver. Pregunta 3. Me dice, en el enunciado, el número de sustantivos, ¿sí? ¿Cuántos sustantivos hay en la pregunta 3? ¿Cuántos sustantivos hay en la pregunta 3? ¿Cuántos sustantivos, ah? ¿Cuántos sustantivos hay? Cuenta bien los sustantivos.
Hay 16. Son 16. Cielo, ¿no? Cielo, luces, suelo, noche, sueño, olvido, amor, pena, pecho, ansia, vena, ojos, fuente, ¿m? Fuente, loarte, fin y voz. Y voz. Ahí están tus 16 sustantivos, ¿sí? 16. Loarte también es un sustantivo. Fuente, los ojos hechos fuente, ¿no? La fuente, ahí está tu sustantivo también. A ver, la pregunta 4. Marque la opción donde hay más pronombres personales. ¿Cuál es en la 4? ¿Cuál me presenta más pronombres personales? Claro, besito hasta la tráquea, ¿no? Besito, besito. Besito hasta la tráquea. Besito. Besito, besito, besito. Ahora vamos a hablar de los determinantes. ¿Sí? Vamos a hablar de los determinantes. ¿Quiénes son los determinantes? ¿Para qué me sirven los determinantes? Bueno, en los determinantes nos van a señalar justamente una característica del sustantivo. ¿Por qué? Porque ellos son modificadores. Los determinantes modifican al sustantivo, modifican al núcleo del sujeto. Para ello me sirven los modificadores. Te presentan un carácter conocido, una posesión, ¿no? Una situación espacial temporal, delimitan el número. El primer determinante es el artículo, ¿no? El artículo que no tiene un significado, ¿no? Como tal, pero su característica principal es la de modificador directo del sustantivo, ¿sí? ¿Qué más tenemos en los determinantes? Los posesivos, que funcionan como modificadores directos del sustantivo. Normalmente van antepuestos al nombre. Por ejemplo, mi mochila, ¿no? Si tú eres tóxico o tóxica, ¿no? Mi novio o mi novia, ¿no? Y lo dices frente a todos los demás para que todos sepan. Ahí está, posesivo, tú le perteneces, ¿no? Tú solamente eres para él o para ella. Entonces, posesivos, ¿no? Posesivos. Los demostrativos. Señala la localización espacio-temporal del elemento designado. Este libro, aquella chica, esa mujer, ¿no? Claro, siempre tienen que marcar su territorio, ¿no? Las posesivas. Y luego los cuantificadores. En los cuantificadores teníamos los numerales, que son los que mayormente empleamos. Tenemos los cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Los partitivos, ¿no? Medio, tercio, ¿no? Los múltiplos, doble, triple, los distributivos, ambos y sendos, ¿no? Distributivos. Y los indefinidos tenemos pues cantidades no precisas, mucho, poco, bastante, pero cuando hacen como modificadores. Estos van a ser mis demostrativos, ¿sí? Estos son los demostrativos. Ahora, así como estaban los demostrativos, también tenemos a los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos son aquellos elementos que también van a modificar al sustantivo, ¿no? Recuerda, el adjetivo modifica al sustantivo, le da una característica o una cualidad. Los primeros sustantivos, los primeros adjetivos, perdón, o la primera clase estaban los calificativos, ¿no? Donde teníamos a los explicativos, especificativos, el gentilicio y los epítetos. El especificativo te da una característica, ¿no? General de este elemento, pues, para diferenciarlo. El explicativo te decía o te expresaba o te explicaba netamente a quién estaba haciendo referencia.
El gentilicio es el lugar de procedencia, ¿no? De una persona. Y el epíteto es cuando te dan una característica que ya se sabe, ¿no? Como la famosa sangre roja, prado, verde prado, noche oscura, entre otros. Luego teníamos los grados. En los grados teníamos los positivos que te daban una característica, una cualidad, pero sin intensificar al adjetivo. Exacto. El comparativo, ¿sí? El comparativo te permitía comparar dos elementos. Entre ellos había superioridad, inferioridad e igualdad, ¿no? Recuerda que el comparativo al final siempre termina con qué, ¿no? Después del adjetivo expresabas qué, ¿sí? Después del adjetivo expresabas qué. Entonces, esos eran los comparativos. Superioridad, ¿no? Ella es más bonita que Julia, ¿no? Más que. En el caso de los inferioridad, menos que, y en la igualdad, igual que, ¿no? Igual que. En el superlativo, ya te daban dos funciones importantes. Los absolutos que terminaban en ísimo, érrimo, y los relativos que tenían, pues, la más, ¿no? La más adjetivo de, o del, o la menos, o el menos adjetivo de o del, ¿no? Esos eran los relativos. Esos eran los tipos de adjetivos que teníamos nosotros. Ok. Y recuerda que el adjetivo funciona como atributo y también funciona como predicativo, subjetivo y objetivo. Como atributo cuando está ante un verbo copulativo y como complemento predicativo cuando está junto a un verbo predicativo, ¿no? A un verbo predicativo. A ver, en la pregunta 5, ¿cuál sería la alternativa? Me piden número de determinantes. 6. Serían 6. Te piden determinantes. ¿Sí? Determinantes. Recuerda, dentro de esos determinantes tienes que contar no solamente al artículo, no solamente a los posesivos, a los demostrativos, sino también a los cuantificadores. En el grado comparativo, normalmente lo correcto es tener la expresión antes del adjetivo, el más adjetivo que. Es la forma más es la característica principal. Sí, es la característica principal. Entonces, son 6, ¿no? ¿Ya te diste cuenta cuántos son? A ver, ¿cuáles son esas 6? ¿Ya te diste cuenta de las 6? Recuerda, cuentas artículos, cuentas cuantificadores, ¿no? Y si tiene, pues, exacto. La octava, la cantante, la de cantante, la, muchas heridas, el y el alma, ¿no? En la oración, él es más feo que el hambre. El adjetivo sería más feo que. El adjetivo solamente es feo, pero esa expresión más que te está dando que hay superioridad. Estás comparando a él con el hambre y estás diciendo que él es más feo que el hambre, ¿no?
ella es guapa más que María. Es que lo correcto es decir, ella es más guapa que María. Porque si tú alteras, o sea, la oración se entiende, ¿sí? Se entiende. Pero en orden nominal, lo correcto es decir, ella es más guapa que María, porque tienes que comparar, ¿no?, a los dos elementos directamente. O sea, como te digo, no está mal, pero lo correcto es expresarlo de la forma anterior, ¿no? Ok, pregunta 6. Marque la opción en la que se presenta adjetivo en grado comparativo de superioridad. ¿Cuál sería en la 6? Correcto, la C, ¿no? La C, excelente, excelente. Ahora, vamos al verbo, que es tu terror, ¿no? Donde tú no tienes complicaciones. Recuerda que el verbo es la frase, ¿no? Es el núcleo del predicado, hace referencia a la frase verbal, ¿no? Te presenta una acción, un estado, una pasión, un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Teníamos tipos de verbos. El primero es el verbo regular. ¿Qué era el verbo regular? El que no cambiaba su raíz cuando era conjugado. ¿Cómo te dabas cuenta? Porque a ese verbo lo convertías en infinitivo, le quitabas el infinitivo, ¿no? Si era ar, er o ir, le quitabas ese último término y le añadías una o. Si sonaba de forma correcta, regular. Si no sonaba de forma correcta, se denominaba irregular, porque el irregular te presentaba pues la variación de la conjugación. Por ejemplo, la palabra amar. Tú le quitas el ar, le añades una o y te dice amo. Tú dices yo amo, forma correcta. Pero la palabra jugar, tú le quitas el ar y le añades el o, tú dices yo jugo, no, tú dices yo juego, ¿no? Entonces, como ha variado, se llama irregular. A ello se llama irregular, ¿sí? Verbos irregulares. Verbos simples que solamente están conformados por una sola palabra y los verbos compuestos que están conformados por dos palabras. Mayormente se presenta un verbo auxiliar y un verbo principal. Los verbos personales son los que te permiten encontrar al sujeto dentro de la oración y los verbos impersonales son los que carecen del sujeto en la oración y se relacionan pues con el clima, ¿no? Mayormente se presentan en tercera persona. El verbo transitivo es el que te va a permitir encontrar al objeto directo e indirecto dentro de la oración, ¿no? El verbo intransitivo. Y los verbos, ese es el verbo transitivo. El verbo intransitivo es el que se relaciona con el complemento circunstancial, ¿sí? Se va a relacionar con el complemento circunstancial. Los verbos principales es el que se presenta por sí solo dentro de la oración. Él solo está realizando la acción, ¿no? Le aporta significado a la oración. Los verbos subordinados son los que dependen del verbo principal para poder expresar la acción dentro de la oración. Los verbos copulativos, sí, todos esos elementos forman parte de la frase verbal. Los verbos copulativos ya son los diferentes, ¿no? Los verbos copulativos son los que se relacionan con el atributo. Ahora, cada vez que tú veas un verbo copulativo, relaciónalo con una frase nominal, ¿sí? Con él relaciónalo, con la frase nominal. Al verbo copulativo, relaciónalo con la frase nominal. A los demás con la frase verbal. Los verbos copulativos se relacionan con el atributo, ¿no? Y no tienen significado por sí solos. Necesitan de un acompañante para que te den pues, el significado. El verbo predicativo, él sí tiene, ¿no? Él sí puede utilizarse por sí solo. Por ejemplo, ella trabaja, se entiende la oración, pero si yo digo ella parece qué, ¿no? Ella parece qué, no tiene sentido. Eso es el copulativo. Y los verbos defectivos son los que sus conjugaciones son incompletas, ¿sí? Conjugación incompleta. Los verbos pronominales son tanto reflexivos, cuasi reflejos y recíprocos. Recuerda, reflexivo
cuando la acción sale del sujeto y retorna al sujeto, ¿sí? Esos son los pronominales. La conjugación sale del sujeto y retorna. El cuasirreflejo, la acción solamente sale, pero nunca regresa. Y en el cuasirreflejo era acción mutua, ¿no? Dos personas mutuamente, por ejemplo, se besan, se abrazan mutuamente. La acción se tiene que dar entre dos personas. En algunos casos entre más, ¿no? Y por último teníamos la perífrasis verbal. ¿Qué era la perífrasis verbal? La perífrasis verbal es aquella que me da la unión de dos o más verbos que constituyen un solo núcleo en el predicado, ¿no? Mayormente están acompañados por un verbo auxiliar, terminación de un verboide que puede ser infinitivo, terminación ar, er, oír, participio, terminación ado, ido, tos, ocho, o el gerundio, terminación ando, endo, oyendo, ¿sí? Ando, endo, oyendo. Ok. A ver, pregunta 7. En los verbos subrayados, el enunciado del enunciado, su novela había sido censurada, se pueden clasificar como tienes dos verbos, había sido y censurada. Tienes había, tienes sido y tienes el último que es censurada. Censurada, ¿sí? Censurada, sí lo vas a tomar como el, en este caso, el principal, ¿no? Porque son auxiliares y el otro es el principal. Había sido, son expresiones que están dentro de la misma idea. Había sido. Ambas son auxiliares, tanto había como sido. Y la principal sí es censurada. ¿Sí? Ten en cuenta ello. Cuando tienes tres expresiones, las dos primeras siempre van a ser auxiliares. Y la segunda, pues ya es la principal. ¿Sí? La segunda ya va a ser la principal. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo claro hasta acá? Recuerda, sido fuera copulativa, ¿sí? Fuera copulativa si solamente estuvieran esas dos expresiones. Había sido, pero tengo la expresión censurada. Estoy ante una perífrasis. Tengo dos auxiliares y tengo un principal. Cuando tienes ese tipo de expresiones, ¿no? Que te dan tres acciones, las dos primeras siempre van a ser consideradas auxiliares y la última siempre va a ser considerada como principal, porque estás ante una perífrasis verbal. Exacto, no tienen una idea. Dice, su novela ¿había sido qué? ¿No? Exacto, le falta algo. Entonces, por ese motivo tú lo puedes tomar como copulativa, sí, correcto, porque ¿había sido qué? Pero te tienes que dar cuenta del último elemento. Si tienes el último elemento que es censurada y sabes que los participios también cumplen una función dentro de la perífrasis como principales, pues los dos primeros vienen a ser los auxiliares. ¿Sí? Ok. Y ahora pues vamos a centrarnos en lo que vienen a ser los últimos elementos para esta parte, que son las preposiciones, ¿no? ¿Te acuerdas de las preposiciones? Bueno, aquí te las menciono. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, por, según, si, so, sobre, tras, al, del, vía, pro, mediante, durante, versus. Son las preposiciones que tú tienes que conocer a lo largo de toda tu vida, ¿no? Las vas a utilizar a lo largo de toda tu vida, estas preposiciones. Ellas van a formar parte de tu vida. Ellas no te van a abandonar. No te preocupes, ellas no te van a abandonar. Ellas siempre van a estar contigo. En el caso del adverbio,
Recuerda que el adverbio es un elemento que te aporta tiempo, lugar, ¿no? Modo, cantidad, negación, duda y afirmación. ¿Qué hace el adverbio? Modifica el verbo, modifica el adjetivo y modifica otro adverbio. Hay una mnemotecnia para la preposición. Hay una canción en YouTube. Creo que está en YouTube, no me acuerdo bien. Creo que sí. Si a ti te gusta cantar y aprenderlas cantando, pues no lo puedes utilizar. Yo me la aprendí en orden alfabético, ¿no? Me pareció mucho más sencillo. Yo me la aprendí en orden alfabético, ¿no? Fue la forma más sencilla, más rápida para mí. Pero puedes buscarla en YouTube, creo que está. Ahí aprendes las preposiciones. Hay una canción, creo que para ello. Claro, lo puedes hacer rapeando, no importa, ¿no? Dependiendo de tu gusto musical. Bueno, el adverbio tenía que ver entonces con ello. Te presentaba tiempo, lugar, modo, cantidad, negación, afirmación, duda, y modificaba el verbo, el adjetivo y a otro adverbio. ¿Cuáles eran las conjugaciones? En las conjugaciones, nosotros teníamos aquellas que te presentaban acción o adición, ¿no? Disyunción, causa, modo, condición, finalidad, objeción, consecuencia o comparación. Aquí teníamos a las conjunciones coordinantes, por ejemplo, donde encontrábamos a las famosas copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, hilativas y explicativas, ¿no? Copulativas, yen y que, ¿no? La famosa yen y que. Disyuntivas, o u. Adversativas que te dan una idea de oposición, pero sin embargo, ¿no? Las distributivas, bien, bien, hora, hora, sea, ya, ya. Hilativas, ¿no? Te expresaban una consecuencia, ¿no? Algo que podría derivar, que podríamos venir. Y las explicativas, pues, te daban, ¿no? Una expresión, ¿no? El famoso es decir, en otras palabras, por lo tanto, ¿no? No, en otras palabras, mejor dicho, etcétera, etcétera. Y teníamos, pues, las conjunciones, vale decir, subordinantes, donde estaba la causal, las consecutivas, las condicionales, las de finalidad, completivas, comparativas y concesivas, ¿no? Estas eran mis conjunciones subordinantes. Estas eran las conjunciones subordinantes. Causales porque, en consecuencia, ¿no? Por consiguiente, en consecuencia, las condicionales, el sí, ¿no? Por ejemplo, si no te bañas, no saldré contigo, te están condicionando, entonces tienes que ir a bañar, ¿no? Finalidad, completivas, utilizabas el que o el sí, ¿no? Para el completivas. El comparativas, ¿no? Lo podías relacionar con los adverbios comparativos. Y las concesivas, pues, te daban primero un obstáculo que luego iba a ser superado, ¿no? Ok, hasta aquí, dudas, preguntas, consultas. ¿Todo bien? A ver, vamos a la pregunta 8, ¿sí? La pregunta 8. Dice, marque la alternativa donde aparecen locuciones preposicionales. Sí, con la preposición sacas modificador indirecto. Con la preposición, con el que y con el cómo, también sacas modificador directo. Indirecto, perdón, modificador indirecto. ¿Cuál sería en la 8? ¿Cuál me da una locución preposicional? Correcto. La B. Junto a su amada se dirige en dirección al norte. ¿Sí? Junto a su amada se dirige en dirección al norte. Salió libre con arreglo
a las leyes vigentes. Este con arreglo, ¿sí? Este con arreglo es de modo. O sea, yo libre con arreglo a las leyes vigentes, ese es adverbio de modo. Por ende sería la alternativa B, ¿no? Junto a su amada se dirigía en dirección al norte, ¿no? Allí tengo locución preposicional. A ver, pregunta 9. Me dice, identifique la alternativa donde hay uso correcto del adverbio. Uso correcto del adverbio. ¿Cuál sería en la número 9? En la 9 sería la alternativa A, ¿no? Sería la alternativa A. Las abuelas de Tomás y su mamá se hallan medio cansadas, porque recuerda que el adverbio modifica al verbo, al adjetivo y al mismo adverbio. Medio cansadas, ¿sí? Medio cansadas. En el caso de la B, ¿sí? En el caso de la B, que también algunos de ustedes han colocado, la tumba de Ra fue herméticamente y perfectamente abierta por los arqueólogos. Recuerda, si tienes dos palabras que terminan en mente, solamente la última es la que conserva el mente, las demás no. Debería decir, la tumba de Ra fue hermética y perfectamente abierta por los arqueólogos. Esa sería la forma correcta. Cuando tienes dos palabras o más que terminan en mente juntas, solamente la última conserva el mente, ¿sí? Solamente la última. Y la pregunta 10, ¿sí? Y la pregunta 10 me dice lo siguiente. Identifique la alternativa en la que la expresión subrayada actúa como un nexo casual. Como un nexo casual. ¿Cuál sería en la número 10? ¿Cuál te da el término causal? ¿No? El causal. ¿Cuál te da el causal? Exacto. El por qué en la pregunta 10. Ajá. El por qué. Correcto. Excelente. Allí tienes tu nexo causal. ¿Sí? Tu nexo causal. A ver, aquí te voy dejando las alternativas de la tarea domiciliaria, ¿sí? De la tarea domiciliaria. Para que las tengas, para que las repases. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo, chicos? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro?